nuevamente. Bienvenidos a esta nueva sesión, esta quinta sesión de este programa de capacitación de RPA y Agentic Automation. Y hoy tenemos algunos temas que están en agenda. Déjenme acomodar un segundito la ventana, así abro mi agenda que tengo por acá. Un segundito. Entonces, para hoy tenemos esta sesión luego de su programa de autoestudio de em, tablas de datos y Excel, manipulación de datos con cadenas en estudio y selectores en estudio. Yo puntualmente les voy a estar hablando un poquito más de la parte de selectores y mi idea es hacer un poco de, no sé si resumen, pero sí quizás de orientación, porque es un tema que puede generar cierta confusión con respecto a los nombres y a la cantidad de temas relacionados con esto que están incluidos en el programa de capacitación que ustedes tienen. No solamente por las actualizaciones que han habido, sino ya simplemente por todo lo que UiPath ha ido incluyendo en la herramienta ya de incluso desde años anteriores. Entonces, me gustaría comenzar con eso, después quizás hacer unos repasos de algunas eh, di- cosas que seguramente habrán visto con selectores para reforzar ciertos tips o ciertas técnicas, podríamos decir, en el uso de selectores. Y luego también, bueno, que ustedes puedan hacer sus consultas, ¿no? Y esa en la primera parte y luego en la segunda parte, Rodrigo nos va a estar ayudando con Excel y strings, ¿sí? Y obviamente, como siempre, estamos abiertos a em, sus consultas por el chat, sus consultas por el foro. ¿Sí? No, sobre todo por el foro seguimos, aunque estamos ahora en línea, y ustedes dicen, bueno, ¿por qué voy a hacer la consulta por el foro? A veces también si es que ustedes tienen capturas o alguna situación más compleja, quizás no podemos tomarnos tiempo ahora de todos para verla específicamente, pueden poner sus capturas allí y bueno, ahí les podemos dar esa ayuda también en simultáneo. ¿Sí? Muy bien, entonces, como para hacer un poquito de repaso, entender dónde estamos parados o qué es cada cosa, puntualmente en lo que tiene que ver con los temas de automatización de la IU, como ustedes van a ver en el cronograma. Automatización de la IU es uno de los principales, digamos, temas, dominios de RPA. Y tiene que ver con todo lo que el robot o lo que RPA puede hacer en pantalla. Todo lo que tiene que ver con cómo opera las pantallas, cómo abre programas, cómo cliquea, cómo escribe, en este caso RPA con UiPath, es lo que estamos estudiando. Ustedes ya vieron varios eh, módulos acerca de esto. Por ejemplo, empezaron viendo en el 7, ¿sí? Introducción a la automatización de la IU. Y seguramente más allá de las diferencias que pueden haber tenido quizás con la versión, que obviamente esta versión tiene más potencia y más funciones, o sea, siempre el cambio es para suma cosas que en muchos casos incluso facilitan, obviamente también puede ser un desafío entender qué es cada cosa, ¿no? Los introduce a lo que puede hacer y cómo lo hacen, ¿no? Y a ciertas actividades, ¿no? Que tienen que ver con esto de operar la pantalla, la actividad de utilizar aplicación browser, que le da un marco a las actividades de automatización de U, la actividad click, la actividad de escribir en, bueno, o la traducción que de pronto les haya tomado en su computador. Después vieron en el 8 y el 9 experiencia clásica y experiencia moderna. ¿Por qué hacemos este repasito? Porque antiguamente, y esto ya hace varios años atrás, la experiencia clásica era la única manera de trabajar automatización de U con UiPath. Estamos hablando aproximadamente antes del 2021, más o menos, alrededor de esa fecha. Entonces se introduce una nueva, o sea, una ampliación, pero a la vez UiPath decide mantener las actividades clásicas y agrega las actividades modernas. Por eso que ustedes ven ahí esas dos generaciones. Entonces ustedes ya tienen una introducción
a qué es lo que hace un robot al operar pantalla, al cliquear, abrir, cerrar, leer, y también una idea de cómo es trabajar con experiencia clásica y cómo es trabajar con experiencia moderna. Pero todavía falta, porque el programa sigue y ustedes ahora, a este punto, ya habrán visto entonces selectores de estudio, que es el 13. Entonces el módulo 13 entra a detalles de este término selectores. Y después, esto vamos a empezar un poquito hacia el futuro, nos adelantamos un poco a lo que les viene de cara a la siguiente sesión, habla de descriptores. Entonces, entre esta sesión yo no les quiero adelantar, pero tampoco quiero dejar de explicarles cosas que ustedes ya estuvieron viendo, porque ya estuvieron viendo clásica, ya estuvieron viendo moderna, ya estuvieron viendo los botones, ¿sí? Entonces, para que justamente no se les genere confusión, la idea es ir aclarando un poco a la vez que entendemos cómo se utilizan, por ejemplo, en lo que toca hoy, selectores, ¿sí? Bien, entonces si ustedes me dicen, ¿un selector es lo mismo que un descriptor? No, selector no es, no es exactamente lo mismo que descriptor. Ya vamos a ir explicando, ¿sí? No son dos maneras de decir lo mismo, hacen prácticamente lo mismo, se utilizan prácticamente para lo mismo, pero uno es más amplio que el otro, ¿sí? Ya vamos a entrar en eso. Hoy nos vamos a concentrar en selector. ¿Por qué? Porque el selector es un elemento central dentro de lo que es automatización de IO. ¿En qué generación? En todas, en la clásica y en la moderna. O sea, el selector como concepto permanece en todas las experiencias de automatización de IO. El selector lo ven en los elementos clásicos, el selector lo ven en los elementos modernos. Y ahora cuando después vean descriptores van a ver que el selector es parte del descriptor también. Así que podríamos decir que el selector está en todos lados, en lo que refiere a automatización de IO, prácticamente todos lados, salvo situaciones muy excepcionales, ¿no? Que quizás después más adelante nos dé el tiempo de hablar de eso, no utilizan selectores. Estamos hablando del 5% de los casos. Entonces, ¿qué es el selector? Bueno, ustedes ya habrán visto ahí en el curso, el selector es como la dirección. ¿Sí? Lo más parecido a un selector es la dirección que quizás está en una correspondencia que le llega a su casa, donde dice calle, dice número, dice barrio, dice código postal, dice ciudad, dice país. Entonces, hay una información, una dirección que es jerárquica, que permite ahora al correo ubicar, digamos, hacia dónde tiene que ir esa correspondencia. ¿Mm? Ahora los selectores pueden requerir ciertos ajustes, porque en realidad esa información la obtiene UiPath de forma automática y en algunos casos puede que tome información que no sea relevante o que quizás pueda variar. Entonces, ahí es donde entran los posibles ajustes. Algo que está introducido en este módulo es la utilización de algo que nos permite hacer como un tuning o un ajuste fino de selectores, que es el explorador de U. Ahora vamos a abrirlo, vamos a ver un poquito algunos casos. ¿Sí? Entonces, ese es el selector. Situaciones que se nos pueden dar, bueno, que tengamos que hacer un ajuste a un selector. Un selector no funcionó en una ejecución, pero la siguiente ejecución no funcionó. Entonces hay que hacer un ajuste. A veces el ajuste puede ser tan simple como apretar el botoncito reparar, que lo habrán visto por ahí, dice reparar, tocan reparar y reparó el selector. Pero en otras circunstancias puede ser que eso no sea suficiente. ¿Mm? Aún así, ya les adelanto, aún así, en el esquema moderno, donde ya se utiliza un descriptor y el selector es una parte de todo ese conjunto, puede que muchas situaciones que yo ahora les comento que pueden ser problemáticas, en realidad prácticamente que se resuelven de forma automática con el descriptor. Pero es bueno entender qué es el selector en sí, porque si no lo entendemos, nunca vamos a poder hacer un ajuste sobre él. Y otra cosa importante, que es muy recurrente, es el tema de los selectores dinámicos. ¿Qué pasa cuando yo tengo que seleccionar algo? Que en realidad yo quiero que el robot vaya y toque un botón, ¿no? Por ejemplo, una selección de un país, pero resulta que el robot a veces tiene que tocar un país, a veces tiene que tocar otro país. Entonces, ¿cómo configuro para que la misma actividad con el mismo selector clique a veces un país y a veces clique otro país? Vamos a repasar un poquito de eso también. ¿Sí?
Bien hasta acá, esto para ordenar un poco los conceptos, lo que fueron viendo hasta el momento y lo que van a seguir viendo hoy y de cara a la siguiente sesión. ¿Alguna duda? No estuve mirando el chat, no sé si algo que quieren que contestemos ahora en términos teóricos, No hay preguntas en el chat por ahora. ¿no? Bueno, muy bien. Yo les explico esto no porque quiera aburrirlos, sino simplemente porque me tocó vivir esta evolución de la herramienta y en algún punto estos nombres que se fueron agregando me generaron alguna confusión, ¿sí? Por ejemplo, esto de que si selector o descriptor era lo mismo, ¿no? Bueno, lo vamos a ir viendo. Por ahora quédense con que no es lo mismo, selector es la dirección, ¿sí? Y es el elemento único que se utiliza en experiencia clásica y en experiencia moderna es uno de los mecanismos que tengo para ubicar un elemento. No es lo único. Hay más elementos que se utilizan cuando trabajo con la experiencia moda. Bueno, vamos a ir a algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ir a algunos ejemplos con algo que está incluido en la práctica. No voy a mostrar exactamente igual a la práctica, pero es un elemento de la práctica, que es la famosa RPA Challenge, ¿sí? Habrán visto acá en esta web que utilizamos para hacer ejercicios. Esta web tiene una característica que es que si yo lo configuro de forma automática con la experiencia moderna, puede ser que incluso con las dificultades, porque te tengo agregadas unas dificultades detrás, ¿sí? Que antiguamente nos obligaban siempre a tener que hacer ajustes, pero ahora con la experiencia moderna a veces la forma automática ya resuelve esa dificultad que trae. Bueno, pero queremos explicarle igual porque es, nos sirve de ejemplo para entender qué es lo que hay debajo. ¿M? Entonces, para empezar, antes de ir al explorador de U, quiero que vean que esta web, una de las características que tiene es que tiene dos cosas en particular que pudieran complicar, ¿sí? Una automatización, en este caso, o en otro caso que les toque a ustedes. Una es, ven, refresco la página y me cambia el orden de los campos, ¿sí? O sea, el campo es totalmente random, el orden, cada vez que carga la página. Yo no puedo esperar que acá el primer campo sea first name porque no va a ser, va a variar. Y la segunda dificultad tiene que ver con que los selectores, que quizás ustedes ya habrán visto alguno de pasada, quizás lo entendieron, ¿no? Bueno, a medida que fueron haciendo los cursos, ¿sí? Habrán entendido más o menos dependiendo del avance, toman información que viene de las aplicaciones. O sea, el selector que dijimos antes, que es esta dirección que nos lleva hasta el punto donde hay que entregar la correspondencia, en este caso, esa dirección es la dirección que permite ubicar la ventana, la sección, el elemento individual que se quiere operar. ¿Sí? Entonces, UiPath obtiene información de la aplicación, ¿sí? Que puede ser una aplicación Windows, escritorio, o puede ser en este caso una página, ¿no? A través de un navegador, Chrome. Y esa información tiene, por ejemplo, no sé, el nombre del botón. Por lo general, ese tipo de información es información estable. O sea, un botón se suele llamar igual, ¿sí? A pesar de que incluso a veces hasta que le cambien el colorcito, ¿no? Pero algunas aplicaciones, y no solamente en este caso para hacernos la vida más difícil, sino que en otros casos, un montón de aplicaciones de utilización masiva o aplicaciones enterprise, tienen algunas identificaciones variables, ¿no? Que tienen algún tipo de ID que varía cada vez que se ejecuta. Entonces, si el robot tomó esa información para luego utilizarla cuando corre la segunda vez, ya no sirve porque se encuentra con una aplicación que tiene otras identificaciones. Y ahí tenemos que hacer ajustes, decir, esto no lo usa y usa esto otro. ¿Mm? Vamos a ver entonces a verlo en el caso de con el UiPath Explorer. Bien, acá tengo un proyecto vacío que ya está creado en Estudio 2025. Eh, Voy a agregar acá una actividad de tipo type o escribir.
¿sí? En este caso automáticamente me agrega el utilizar en, voy a marcar acá en RP Challenge, selecciono la ventana, voy a cambiar la propiedad que hace que se cierre, acá para que cuando lo pruebe no cierre la ventana. Es acá en cerrar, le voy a poner nunca. No quiero que al finalizar cierre, en este caso. Y ahora marcamos el escribir en. Bueno, acá ustedes lo van a ver, este caso, esta aplicación de selector con una actividad de la experiencia moderna. Pero vamos a enfocarnos solamente a la parte selector propiamente tal. Vamos a ir a este campo, a escribir eh, email. ¿Sí? Bien. Bueno, como estoy en la experiencia moderna y tiene varios elementos, ya me generó un anclaje automático, ya me generó algo que se llama selector difuso. Vamos a ampliar sobre eso cuando entremos, o vamos a seguir explicándolo, porque ya en parte habrán visto. Y vamos a dejar solamente seteado, no, el anclaje lo voy a eliminar y voy a dejar solo en el destino el selector estricto, para que lo analicemos. Entonces nos vamos a concentrar a como si estuviéramos utilizando el modo clásico o solamente el selector estricto. Si ustedes ven ya de por sí, van a ver que acá hay un name que tiene un código BA0B7. ¿eh? Eso ya es un poco un indicativo de algo que puede llegar a variar. Y bueno, acá ya en este caso, como lo conocemos, sí sabemos que este es el ID que va a cambiar. Así que si este selector, que ahora está en verde, me marca bien y yo puedo validar, me parece que está todo bien, 100% de validación, en la siguiente ejecución es muy probable que no funcione. Bueno, ¿qué haría en ese caso? Vamos a ir entonces a entender un poco qué hay debajo con explorador de IO. Toco desde el acceso que está directo ahí en la ventana de configuración y vamos a tratar de entender un poco más. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ok, yo me armé un selector que es el más preciso, pero tiene un elemento que no es, ¿sí? Que no es confiable. Entonces debería sacarlo. Debería sacarlo. ¿Mm? Ahora, si yo lo saco, me agrega lo que se llama IDX. Y el IDX tampoco es confiable. ¿Por qué? Porque el IDX está basado en el orden. Entonces, si yo le saco, simplemente le saco esto y le dejo el IDX va a decir, bueno, tomame el séptimo input. Y como cambia el orden, tampoco va a funcionar. Bueno, ¿qué opciones podríamos tener en un caso como este? ¿Sí? Si nos enfocamos a lo que es estrictamente selector, olvidándonos de descriptor, que vamos a seguir ampliando, lo que ustedes saben que tienen anclajes independientes, bueno, si nos enfocamos solamente en lo que es un sector único y estricto, ¿cómo podría hacer funcionar esto? Bueno, mejorando este selector con elementos que sí sé que no van a cambiar. Entonces, una manera sería, ¿sí? Vamos a reindicar el elemento y le vamos a indicar un anclaje. Que en este caso es un anclaje embebido en el mismo selector. Es un único selector que tiene anclajes y el elemento objetivo en el mismo selector. Acá lo indiqué, me volvió a aparecer este ID. Voy a seleccionar el anclaje y después voy a sacar lo que estaría de más. O lo saco ahora mejor. Solo saco el name y le agregamos el anclaje, que en este caso era el email. Está trabajando acá. Mientras me sirvo mate. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un único selector que tiene una parte, primera parte funciona como anclaje. ¿Por qué? Porque ubica la etiqueta que se llama email, label email, y avanza hasta el siguiente input. Entonces
ya sabemos que eso sí funcionaría, porque la etiqueta se mantiene y el input está pegadito abajo. ¿M? Lo único que tenemos que volver a hacer acá es volver a sacar el name, porque el name no va a ser confiable. Lo validamos. Vamos a ver si esto sí funciona. Y después hacemos la prueba de refrescar la página. Tarda un poquito, pero no, esperémoslo. Bien, ahí validó bien. O sea que si lo resaltamos, van a ver que enfoca en el punto. ¿Sí? Dijimos entonces que esta página tenía este problema de él, problema, está hecho a propósito, la dificultad agregada del orden y de los IDs variables. Entonces, ¿qué pasa si yo refresco? El email ahora está acá, un campito más arriba y seguramente tiene otro ID interno. Vamos a volver a validar. Vemos que sí, vuelve a validar y si resalto, vamos a validar de vuelta. Resaltar. No me lo quiero resaltar. Bueno, por algún motivo se chifló, pero válido. Así que eh, tenemos ahí ya un selector que fue ajustado, ¿no? A las circunstancias. Esto es ejemplificativo, ¿no? Y esta es una manera de resolverlo, pero también es una manera de resolverlo bastante manual, ¿sí? Que les permite entender cómo trabajan, en este caso, los selectores. ¿Sí? Entonces, este era uno de los repasos que queríamos hacer juntos em, como parte de este tema. En este caso lo confirmo, así se guarda. Gabriela, hay una chica que tiene una duda, por si quieres ir resolviendo de una vez. Se llama Sí, Arcelia. Ya. Arcelia, te Eh, escuchamos. Gabriel, entonces, si puedo parafrasear lo que dijiste, lo que hace el selector en este caso, dado que la página es dinámica y cambia la posición del campo que queremos utilizar en la automatización, lo que hace es anclarla mediante la etiqueta, dado que de manera automática no se podía porque daba la posición o sí, una especie de posición dentro de la página y no era confiable, entonces se ancla con algo más y en este caso lo que hace el selector es decir, bueno, lo que vas a hacer es buscar la etiqueta email, no importa dónde esté, y ahí es donde donde vas a anclar el campo. Correcto, ¿Sí? Ok, correcto. gracias. Esto que hice yo no es la manera más habitual de anclar, porque es como el anclaje viejo, por decirlo así, ¿no? De La acuerdo. manera del anclaje moderno, ustedes lo van a ver casi de forma automática, que aparece en azul, un icono, un ancla, que le Ujú. genera esos anclajes. Funciona de la misma manera, pero bueno, a los efectos de poder explicar este funcionamiento del selector, bueno, quería mostrarlo de esta manera. ¿M? Entonces hay dos formas de anclar. Esta que hice yo, que es como la más clásica, o sea, la más vieja, vamos a decir, y está la moderna que lo que hace es que hace como dos selectores, uno para esto y otro para el otro. Y eso De forma acuerdo, parte del descriptor que es tema del otro módulo. ¿M? Pero está todo gracias. unido, ¿sí? De acuerdo. Gracias. Muy bien, porque claro, ustedes también pueden decir, bueno, pero si yo tengo varios selectores, o sea, acá en este caso estamos concentrándonos por ahora en lo que es un selector, ¿sí? Un selector. Y después en la automatización, en el uso de automatización con experiencia moderna, van a ver que entran en juego varios selectores, ¿sí? Pero si no entendemos cómo funciona uno, más difícil va a ser que entendamos cómo funcionan varios. Bueno, vamos al otro ejemplo Gracias. que queríamos... No, ¿por qué? Vamos al otro ejemplo que les quería mostrar, que también forma parte del módulo, que tiene que ver con selección variable, ¿no? Por ejemplo, bueno, se me ocurría dentro de las muchas opciones que podemos ver, acá tenemos, por ejemplo, una página, Kavak, ¿no? Acá por lo menos muchos compran autos en Kavak. Y bueno, esta es una página que está en distintos países. Así que lo primero que nos pide la página es que seleccionemos el país. Imaginémonos que tenemos un bot que quiere buscar precios para averiguar precios de distintos países y lee un Excel, entonces el Excel le dice, bueno, tráeme el precio de, no sé, del Chevrolet Cruze, ¿no? Año 2020 de Argentina y el de Chile y el de México y comparemos los precios. Y bueno, ok. Entonces acá en este punto va a tener que hacer una selección de país. Más allá de quizás lo podría hacer también por la URL, pero pongámosle que lo tiene que hacer sí o sí por la
por la pantalla. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con esto. ¿Mm? Entonces acá, y lo vamos a trabajar también con el método de selector estricto, uno solo, como para cerrarnos a eso, que después eso obviamente puede ampliarse con lo que vamos a ir seguir viendo en el siguiente módulo. Voy a trabajar acá en otro workflow y agregar uno. Selección país, le voy a poner. O Kavak también. Buena práctica ponerle nombre de qué es lo que voy a hacer, dónde voy a trabajar y qué voy a hacer. Bien. Y dijimos que queríamos hacer un clic nomás, no es mucho más que eso. Así que vamos a buscar actividad clic. Clic, lo agregamos. Me va a agregar automáticamente el contenedor, el utilizar aplicación. Y lo que sí voy a definir ya ahora mismo es un argumento de entrada. Entonces yo acá en la parte de las variables y argumentos, que es eh, el gestor de datos, como se llama ahora en esta versión, voy a agregar un argumento de entrada llamado país. Y ya le voy a dar un valor predefinido. Le voy a poner Argentina, ¿sí? Que es uno de los valores posibles. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto? Voy a indicar la opción en pantalla. Perdón, primero la ventana. Primero configuro la ventana, ¿sí? Selecciono para que el contenedor, utilizar navegador, eh, obtenga la información de la ventana y ahora el elemento. Y dijimos que queríamos seleccionar Argentina. Me voy a concentrar acá en la parte más del texto que en la bandera, ¿no? Porque acá es de donde quiero sacar información. Bien, como verán acá, bueno, ya nos generó un selector. Y como verán, el selector estricto que nos genera, que en este caso generó solamente ese, tiene un aname, ¿no? Que es uno de los atributos de la página, que tiene el nombre del país. Entonces si mi robot va a tomar información de entrada, que un día va a clicar Argentina y en la siguiente ejecución va a tocar México o en la siguiente Brasil, yo quiero que acá, en vez de ser un texto fijo, haya una variable. ¿Cómo hago eso? Bueno, fácil, acá mismo con botón derecho puedo utilizar una variable o argumento, cualquiera de los dos, ¿sí? Toque botón derecho, si es que no alcanzaban a ver, de nuevo, botón derecho, utilizar variable, despliego la lista, selecciono. Tiene un valor predeterminado, el valor predeterminado me sirve para poder hacer el testeo que hace en este mismo instante cuando yo confirmo, ¿sí? Lo que estoy seleccionando. Así que, y voy a borrar el texto fijo, que en este caso acá quedó Argentina, texto fijo, lo saco. Entonces solamente quedó acá, entre comillas, ven la variable in país, o argumento en realidad, pero a los efectos prácticos es lo mismo, variable o argumento. Vamos a validarlo, ¿sí? Va a validar el funcionamiento, está al 100%, está correcto, está tomando el valor que yo le cargué como por defecto a este argumento. Bueno, lo confirmamos. Entonces, ¿qué debería hacer esto? Debería ser que si yo estoy ejecutando, ¿sí? Este flujo con el argumento de entrada en Argentina, debería clicar Argentina. Vamos a ejecutar. Vamos a probarlo. Cerramos la ventanita y probamos. A ver. Bueno, lo ejecuté en depurar, entonces me abrió acá atrás. Bien, ahí le hizo clic a Argentina, ¿sí? Entonces entró acá, barra AR, ¿no? Pero porque cliqueó el botón, ¿no? Terminó la ejecución sin errores, o sea que el botón lo encontró bien. Bueno, vamos a probar a ver si este mismo, ¿sí? Debería
esta misma flujo de automatización, ahora cliquearía otro botón. No sé, en este caso, Chile. Así que le cambiamos el valor, el argumento, como si fuera que viene del, podría ser eso un valor que viene de un Excel o de otro lado, y volvemos a ejecutar. A ver si lo cerré. Sí, lo cerré. Bien. Lo voy a ejecutar en esta ocasión con ejecutar archivo, así me lo minimiza y se ve. Si no queda abierto a estudio y lo tapa. En realidad siempre las pruebas se hacen con depuración, pero tiene ese... Bien, ahí abrió la ventana. Y vamos a ver si nos va bien. Ok. Y cliqueó. ¿Cliqueó Chile? Sí. ¿Y qué hizo? ¿Lo dejó abierto? No, me lo cerró. Me lo cerró porque no le saqué el cerrar nunca. A ver si vamos de nuevo. Claro. A ver si. Vamos a ejecutar de nuevo. Bien. Ahí quedó. Perfecto. ¿Sí? Está la ventana. Entonces quedó abierto en Kavak Chile, ¿no? Porque así lo definió en este caso el argumento de entrada. Entonces tenemos lo que se llama un selector dinámico. Es algo que vamos a utilizar bastante. Se pueden hacer, ya les adelanto, y acá me adelanto un poquito, algo que se va a seguir viendo en el siguiente módulo, que es, podemos hacer selectores dinámicos estrictos o selectores dinámico difuso, que funcionan de manera muy parecida. Aldo, ahí tenemos una consulta tuya. Hola, buenas tardes, Gabriel, un ¿Qué gusto. tal? Gracias por ser siempre tan didáctico. Yo tengo en realidad dos preguntas. Bueno, van a sonar un poquito extrañas, pero fíjate que hoy que tú explicaste, mencionaste dos conceptos que ya los hemos desarrollado, el tema del contenedor y el tema del argumento. ¿Te podrías ayudarme con una breve retroalimentación? Quizás no solo definir qué es, pero en qué momento uno espontáneamente dice, oh, bueno, sí, voy a ocupar el argumento y luego, o tú dices, no, aquí estaba tú dijiste, aquí está un contenedor que se ocupaba la pantalla. Es decir, esa espontaneidad es la que me cuesta un poco a mí desarrollar cuando hago mis ejercicios, que yo hago, pues, siguiendo paso a paso y uno, pues, mecánicamente. Pero tú lo hiciste así, bueno, no, aquí ocupo este argumento, dijiste, y luego tú dijiste, no, aquí está el contenedor este. Entonces, ¿podrías darme una breve explicación más o menos Sí, así, breve, como retroalimentación, Gabriel, solamente? cómo no, cómo no, Aldo. Sí, no, y son conceptos recurrentes. A ver, contenedor, actividad contenedora le decimos a cualquier actividad que, bueno, justamente tiene el efecto de darle marco a otras y darle marco de forma necesaria. Porque también le podemos dar marco de forma organizativa. De hecho, existe la actividad secuencia que podemos, a modo de organización, agrupar. Pero no es algo obligatorio. En este caso sí es obligatorio. El clic debe estar dentro de una actividad contenedora tipo utilizar navegador, o en este caso esta que ven acá, ¿no? Que dice Chrome. Excelente, Entonces, las actividades contenedoras son obligatorias en muchas situaciones. En las situaciones de automatización de IU, esa es una, con experiencia moderna. Y en otras situaciones, como por ejemplo ustedes van a ver en Excel también hay actividades contenedoras que son necesarias. ¿Por qué? Porque la actividad conectora es la que conecta con el archivo y después está lo que hago con ese archivo. ¿Mm? Entonces ahí tenemos dos casos. Con respecto a la otra parte de la pregunta que tiene que ver con los argumentos, bueno, esto que hice recién tranquilamente se podría haber manejado con una variable. La diferencia de los argumentos y las variables es que los argumentos están definidos para recibir datos desde otros flujos. ¿Qué significa esto? Em, yo acá tengo un proyecto y el proyecto automáticamente me viene con mi flujo principal único, main. ¿Yo puedo hacer todo en main? Sí, puedo hacer todo en main. Todo lo que necesito en main, lo meto ahí, lo configuro, mi robot está armado todo en main. Sí, es válido, pero
Cuando ya empezamos a tener automatizaciones más grandes, vamos a querer separar las cosas. Entonces quizás en main tengo la lectura del Excel y quizás una rutina de repetición, un for each row, por ejemplo, un para cada fila. Y dentro de ese para cada llamo a otro flujo. En este caso, por ejemplo, podría ser que desde main llamo a Kavak, selección país. Entonces, en ese caso, si yo ya lo estoy pensando en que lo voy a partir y que voy a tener un flujo A que va a llamar a un flujo B, tengo que ir pensando qué datos me va a tener que pasar a mí, que soy B, para que haga lo que tengo que hacer. Y ahí es donde decido qué argumentos tengo que tener, ¿no? En este caso, mínimamente el país. Seguramente si lo termináramos de hacer, necesitaría también que me pase el modelo del auto, ¿no? El año, qué sé yo, algún dato adicional. Perfecto, excelente, te agradezco mucho. Bueno, muy bien. A ver, hay varias cosas que ustedes habrán visto en estos módulos. Me pareció que estos eran dos puntos claves para reforzar. Y bueno, también les dejo como tranquilidad, por decirlo así, que este no es un tema que se cierra acá. Siguiente sesión vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a seguir ampliándolo con todo lo que está enmarcado en descriptores. ¿Sí? Pero es importante entender bien lo que es el selector ya de por sí solo, porque después el descriptor agrega más cosas o varios selectores, más otros elementos, y uno, si no entendió el selector en sí, qué es, puede generar confusión. ¿Mm? Muy bien, excelente. Bueno, no sé si hay otras dudas ahí, y si no, pasamos al otro tema. ¿Sí? A ver si me fijo en el chat. Creo que estamos bien. Igual si les surge alguna duda más, ya saben que la dejan en el foro y eh, ahí estaremos para contestar. ¿Cómo estás, Rodrigo, por ahí? Hola, bien, bien. ¿Cómo va todo? Voy a ver Bien, si puedo compartir. Espérame, dame un segundo, por favor. dale nomás, tranquilo. Sí, es que tuve que cambiar mi computador porque el Mac no me... Está súper lento con Parallel. Pero ya acá estoy. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Se escucha bien? ¿Todo tuyo? Fuerte y claro. Buenísimo. Ok, gente, vamos a darle una vuelta a dos temas eh, que pertenecen al día 31, 33, 34, 35, que es la automatización de tablas de datos y Excel con Studio, y darle una pincelada a lo que es la manipulación de datos con string o con cadena en Studio. ¿Ya? Bueno, tenemos el estudio abierto. Yo tengo, puede ser que le genere una diferencia con lo que estaba mostrando Gabriel, porque yo tengo una versión del 2024. Gabriel estaba trabajando con la 2025. ¿Ya? Eh, Así que puede ser que genere ahí alguna diferencia, pero cualquier cosa lo preguntan, por favor. ¿Ya? Bueno, lo primero ay, vamos a extraer esta tablita, ya que está en el RPA Challenge. Vamos a extraer esta tabla, ¿cierto? Y luego la vamos a escribir en un Excel y ahí vamos a ir jugando con algunas actividades para poder ir mostrando el resultado. ¿Ya? Lo primero, acá arriba está la opción de Table Extraction, o también pueden buscarla acá. ¿Ya? Pueden buscarla acá para poder generar la extracción de la tabla. ¿Ya? Esto es muy simple en verdad porque con el tiempo UiPath ha ido simplificando esta tarea. Entonces, lo primero que hacemos en la extracción de la tabla, seleccionamos la primera columna o una parte de lo que es la tabla dentro del HTML. ¿Ya? Nos va a preguntar si es que queremos agregar el resto de las columnas.
le ponemos que sí. Aquí tenemos la opción de generar un preview, si se dan cuenta, acá tenemos el preview, ¿ya? La única diferencia es que la columna invoice la trae vacía y después hay una columna invoice URL, es donde está la URL de la descarga del botoncito que tienen ustedes acá, ¿ya? Le vamos a decir que si se dan cuenta tiene tres páginas, le vamos a decir que sí, que queremos extraer de múltiples páginas, ¿ya? Y le damos ahí en el botoncito de Next y cerramos, ¿ya? Eso nos va a armar automáticamente, nos va a traer una actividad que es Use Browse Application, ¿ya? Que está asociada al Chrome, a la página, perdón. Y adentro la actividad es Extract Data Table, que viene de hecho por defecto acá abajo con eh, la variable data table donde va a caber toda la información. ¿Ya? Vamos a debuggarlo, vamos a hacer que lo pinte para que se den cuenta ustedes lo que está haciendo. Vamos a poner acá abajo igual un write line para que no pase de largo. ¿Ya? Y si se dan cuenta va haciendo clic, estaba apuntando con el dedo. Si se dan cuenta va haciendo clic en el next y va pasando hoja por hoja dentro de la tabla. ¿Ya? Ahí se dio cuenta que era la última. Vamos a revisar la variable que es extract data table, ¿cierto? Acá en el local. Y acá tenemos toda la información. En las nuevas versiones de estudio lo muestra como JSON, que está bastante bueno. Pero acá en este caso lo muestra solamente como texto, pero podemos darnos cuenta que extrajo las 12 filas que tenía la tablita. ¿Ya? Vamos a parar el estudio. Acá adentro vamos a hacer un par de cosas. Por ejemplo, vamos a, vamos a cambiarle el nombre a la primera columna. O sea, perdón, el contenido. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra data table se llama extract data table.row. Ya, aquí ya empezamos a trabajar con cadena. Ponemos que le vamos a decir que la primera, eh, no, un segundo, por favor. Le vamos a decir que la primera fila, con voy a abrir esto para que se vea mejor, con la columna uno, ¿cierto? Ahora va a decir, ¿ya? Entonces, vamos a poner un breakpoint acá para mostrarlo. Vamos con el debug. Entonces tenemos que la primera fila de la columna uno, ya, esto siempre empieza de cero, ojo, tengan cuidado acá que cuando trabajamos con tablas, las tablas empiezan desde cero, uno, 2, 3, 4, tanto las columnas como las filas, ¿ya? Y vamos a cambiar la información, ¿ya? Y si se dan cuenta, le cambiamos el contenido ya a una celda, por así llamarlo, que fue la celda de la fila, la segunda celda de la fila uno, perdón, la fila uno y la columna 2, ¿ya? Entonces quedó como hola lata. Vamos a trabajar acá, vamos a hacer un for each table,
¿ya? Un segundo que se actualice las dependencias. Vamos a traernos esta tablita acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recorrer fila por fila, ¿ya? Eh, un segundo. Vamos llegando acá. Deja ver esta barrita de arriba, déjenme moverla. Mm, ahí sí. Ya, entonces vamos a recorrer fila por fila, ¿ya? Y quiero que me muestre la fecha. Entonces la fecha está en la columna 0, 1, 2, ¿cierto? Entonces vamos a poner current row, ¿cierto? Tenemos dos opciones. Podemos poner el nombre, que es due date, ¿verdad? De esta manera, el nombre de la columna, o podemos poner la columna en nulo. Vamos a poner punto todo esto para que trabajar después el... Y aquí me vuelve a tapar la barrita. Ya, ahí está. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? A la fecha vamos a cambiar el guión, ¿ya? Por un slash, ¿ya? Porque por ese motivo la fecha no nos sirve con guión, ¿cierto? Entonces la vamos a cambiar por slash. Pero lo que vamos a ver primero acá es lo que nos devuelve esto, que si ustedes se van dando cuenta en la fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos sirve el guión, vamos a suponer que no nos sirve, y lo vamos a cambiar. Entonces, ¿qué nos sirve acá? El replace, ¿cierto? Actualmente la fecha tiene un guión y se la vamos a cambiar por un slash. ¿Ok? Entonces volvamos todo atrás para que lo vuelva a hacer. ¿Ya? Si se dan cuenta, si están viendo acá, ¿verdad? La fecha ya la está entregando con un slash. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos 11 del 8, 27 del 10, 24 del 9, que es la información que extrajimos desde acá. ¿Ya?
Ahora, digamos que eh, necesitamos mostrar la línea completa, ¿ya? Entonces vamos a usar otro line, ¿verdad? Quiero decir que el current row, el 0.toString, ¿verdad? Y los vamos a concatenar. Adentro le vamos a poner un espacio, ¿cierto? Ponemos current row el 1, un string, ¿verdad? Lo volvemos a concatenar. Current row 3, ¿ya? A ver, espérate, no me salté del 1 al 3. Ya, entonces esta función en el trabajo en el trabajo con variable se llama concatenar, ¿ya? Donde se usa, yo podría, por ejemplo, poner solo un más, pero eso va a significar que las dos líneas, los dos textos, las dos cadenas de texto se muestran juntas, ¿ya? Y puede haber un problema. Entonces, por eso yo le pongo concateno con un espacio acá, ¿verdad? Entre comillas doble, como se trabajan los strings, y eso me da algo un poquito más limpio que se sepa leer. Lo vamos a dejar así para poder probarlo. O se agrega un espacio, finalmente, dado que lo está convirtiendo a texto. Eh, disculpa, no te entendí Lo bien. que, lo que le llamas que concatenas, lo que hace, dado que entre las comillas solo hay un espacio, lo que hace es agregar en la cadena, que es texto, un espacio, para Exacto, que se puedan diferenciar los diferentes elementos. exacto, tal cual. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces acá, si se dan cuenta, el uno es el ID de la primera columna y Ujú. quedó inmediatamente después la columna 2 de la primera fila que se llama Hola Latam y la columna 3 que es la fecha, ¿verdad? Quedó con un espacio, ¿ya? Y eso lo que hizo hoy fue concatenar las tres columnas que tengo acá arriba, ¿ya? Entonces tengo, bueno, dentro del trabajo con string, es un mundo en verdad. Yo acá tengo dos ejemplos, pero es algo que ustedes pueden encontrar en Google fácilmente. Por ejemplo, si necesitan cortar una cadena de texto, ¿verdad? O si necesitan generar un split, un substring, ¿verdad? Eso les va a permitir extraer solamente una parte, ¿ya? Luego de eso viene un trabajo un poquito más complicado con regex, donde pueden extraer, por ejemplo, solamente los números, solamente en la parte de la cadena o del string que tenga cierto formato, como por ejemplo eh, este 27-10-2025, ¿ya? O pueden extraer solo los números, ¿ya? Todo eso bueno, lo pueden encontrar, como les digo, es un mundo, hay mucha información asociada a eso y pueden encontrarla en cualquier lado porque se usa mucho, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si queremos eliminar los espacios en blanco, el espacio en blanco inicial, el final, se usa el punto trim, ¿verdad? Y así muchas más funcionalidades del tema de las cadenas o de los strings. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Que es parte de los puntos. Vamos a escribir esto, lo vamos a escribir, lo vamos a leer. Ya voy a borrar este for each. Y lo vamos a escribir en un Excel. ¿Ya? Vamos a intentar hacer las dos formas, que uno es a través de las actividades modernas. ¿Ya? Tengo acá el filtro. Igual voy a poner las clásicas porque me gustan. Eh,
dentro del o sea, las actividades modernas del uso de Excel son muy, muy simples. Em, ya ustedes pueden acá seleccionar el Excel que van a usar, ¿cierto? Eso les va a permitir que esta actividad lea el Excel y sepa lo que hay adentro. Ya, si queremos escribir un... Voy a buscarlo acá, porque sé que las había usado, entonces voy a mostrar un poco el universo de actividades que tiene el Excel. Ya, entonces voy a escribir un data table dentro de del Excel que seleccioné. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo la opción de escribir el destino a mano, ¿ya? Que cuando se usan este tipo de actividades es un poquito más complicado porque ya hay que sabérselos como de memoria. Tiene que ingresar primero dentro de la variable Excel, que es la referencia al Excel que se está usando. Tienes que ingresar primero la hoja y luego el rango, pero te da la opción, las actividades modernas, de poder hacer la búsqueda acá. De hecho, como les decía, ya está reconocido el nombre de la hoja. Ya, me faltaría agregar el rango, que el rango se agrega así. ¿Ya? O de lo contrario, también me permite indicar directo en el Excel y eso va a abrir el Excel. Igual es un poquito más lento, ya, pero va a abrir el Excel y, por ejemplo, le digo que escriba desde la columna A1. Confirmo y eso me va finalmente a escribir de manera automática el destino, ¿ya? Em, Dentro de esto, bueno, tengo aquí varias alternativas que agregue o no agregue el encabezado, ¿verdad? Los nombres de las columnas. El append para poder que se vaya escribiendo más abajo. Por ejemplo, inserto una columna desde la A1 hasta la A6 y el append me va a permitir que empiece en la 7 y termine en la 17 y así vaya hacia abajo escribiendo la información. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer así, vamos a poner un right acá. La línea de hola la escribes como para comprobar que cofeo. Para que cuando hago un debug poder pararla ahí. De Y así acuerdo, ya. Es una maña en verdad de desarrollador. No sé si alguien más lo usa así, pero de acuerdo. para que el debug no pase de largo. Ujú. Vamos a ver el Excel. Y si se dan cuenta, ya acá escribió la tabla que descargamos eh, desde el navegador, ¿verdad? Antes de escribir podemos eliminar la columna, podemos eliminar filas, ¿cierto? Tenemos harta un sinfín de actividades eh, que nos permite, ¿dónde estoy acá? Que nos permite trabajar el data table antes de escribirlo dentro del Excel, ¿ya? Rodrigo, ¿podrías cambiar el nombre de hoja en el Excel con Sí, claro. algún comando? Ah, pero espérate, ¿y por qué lo harías? Por si necesitas tener varias hojas o varios Excels para no lo sé, para a lo mejor combinar documentos o darle alguna utilidad en lo posterior y necesitas que todas las hojas se llamen igual, por ejemplo. O sea, a ver, hay varias opciones para trabajar en ese caso. O sea, yo lo que más uso cuando trabajo directamente con un Excel es usar el for each Excel sheet y con eso voy determinando qué hojas o cuántas hojas tiene el Excel y dónde tengo que escribir cada dato, cada hoja. Ya esto te va a traer de vuelta el nombre de la hoja.
¿ya? Y eso te puede servir ahí para poder ir escribiendo la información que necesites dependiendo de qué hoja vas a usar y qué no. Ok, de todas formas sí es posible cambiar, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Ok, ok, gracias. Ajá. Bueno, para leer un Excel, o sea, perdón, un rango, eh, el red range, ¿verdad? Que esto eh, permite leer, ya, a ver, vamos a ponerle aquí como ejemplo a 01, y esto lo guarda dentro de una base de datos, perdón, de un data table. A01 es la columna, la columna A-1, sí, la uno. Así es que puedes poner Porque, ajá, 0, puedes dejarlo en blanco, pero si por ejemplo tú lees desde aquí, sí, todo lo que tiene información hacia acá, ¿ya? Por de ejemplo, acuerdo. yo le pongo la B03, va a leer desde aquí hacia acá. Ya, ¿el cero es obligatorio, Rodrigo? ¿O es No, porque después tienes dobles dígitos? ¿O es lo mismo si pones A1 que si pones A01? dame un segundo, eso fue, es A1, fue error mío, no es 01, es A1. De acuerdo, Ajá. Sí, y si es un rango definido, va, no sé, ya. va así. Como en Excel, como una función en Excel. Y funcionan de la misma manera, ¿ya? De acuerdo. Ahora, si quiero leer, hay otra forma, que son actividades clásicas, que es Red Ranch Workbook, ¿ya? Ujú. Yo puedo pasar la ruta, ¿verdad? La ruta acá, el nombre de la hoja, que creo que es hoja 1, ¿ya? Voy a dejar abierto el rango, o lo voy a poner desde A1, que se llama de nuevo escribí 01. Y esto me va a dar una variable, data table, workbook, ¿ya? Y esto también me va a servir, voy a borrar esta de arriba, y esto me va a traer lo mismo que las actividades modernas, pero es mucho más simple a mi parecer de trabajar. ¿Ya? Algo importante que las actividades de Excel necesitas tener el Excel instalado. También tiene actividades de Excel 365, ya por si es que lo usas en SharePoint. También puedes trabajarlo directo en la nube. Ya acá, local. Epa, no me trajo nada. Dame un segundo. Quedó con datos el Excel, ¿no? Sí. Ahí siguiendo lo que decía Rodrigo, las actividades que hice en Workbook, que son clásicas, son las únicas que pueden funcionar sin tener Excel instalado, ¿no? Entonces, si tuviera esa restricción, se puede Exacto. utilizar, pero esas actividades Workbook tienen menos, o sea, son una rama de actividades que es más, tiene como menos acciones. Y en cambio la rama moderna que ustedes vieron recién de Excel que tiene esos iconos verdes, tiene un set de actividades bastante amplio. Incluso, bueno, recién repasaba lo que consultabas de cambiar la hoja. Yo habitualmente no lo hago mucho, pero está también. Y realmente es muy amplio el abanico de opciones que tiene. Sí, está enfocado, las actividades modernas en general están enfocados a lo intuitivo al momento de desarrollar más que a lo técnico. ¿Ya? Las actividades clásicas son más fáciles de usar para alguien que tiene un know-how técnico, de desarrollador tal vez mucho más simple. Pero
Las actividades modernas, si te das cuenta, hasta para poder generar una variable, el tipo de variable, viene ya todo muy predefinido. De hecho, este tipo de actividades las vi en el estudio, ¿cómo se llama? Automation Express, en el estudio X, está enfocado a Citizen Developer. Entonces, es mucho más intuitivo poder llegar hacer un desarrollo con las actividades modernas que con las clásicas. Las clásicas hay que darle ahí una vuelta de tuerca más. Eso, dudas, consultas, por favor. ¿Hay Gabriela, algún... tienes la mano levantada Ya. si quieres esas consultas. Sí, Eh, Gabriela. No, ya hice mi consulta, era sobre el cambio del nombre de la hoja. Gracias. ¿Hay algún diccionario, Rodrigo? ¿Hay algún documento que compile todas las funciones por nombre y cuáles y qué es lo que hace para Excel? Porque lo vemos cuando nos enseña, nos muestras tu pantalla y estás haciendo la programación y se ve el menú. Pero dentro de la documentación, ¿hay algún lugar donde haya un compendio? Sí, está todo en docs.uipath.com/activities. Ujú. Adentro tiene puedes encontrar todas las actividades que tienen relación a Excel y a los temas de data table. A ver, Ya. déjame ver. Si tú le haces un clic Ahí lo acá, pasé en el chat. cualquier... eh, Incluso es hasta un poco más amplio el tema porque como las funciones son de .NET, ujú. también si ustedes buscan en internet por Visual Basic.net, eh, función para hacer esto con string, esa función funciona tal cual se puede utilizar en Studio. Porque en realidad esto que recién mostró Rodrigo, el replace, el split, el trim, son todas funciones de .NET, que las hereda en este caso Studio. Entonces, Ujú. aparte de estar documentadas en UiPath, también están documentadas en Microsoft, si es que buscan por .NET. Como buscar .NET Excel Functions, por ejemplo. No, en el caso me refiero de de manipulación de datos. Por ejemplo, no sé, si ustedes buscan string functions, Ujú. de string, si ponen .NET string functions, todas esas funciones que les aparezcan de seguro van a estar disponibles en Studio también. Ya, de acuerdo. Recuerden también que las funciones se pueden anidar, ¿no? Por ejemplo, recién veíamos ahí que se pone un punto, o sea, punto trim, pero también, o un punto, no sé, to lower para pasar a minúsculas. Se puedo poner así, punto to lower, punto trim, punto replace. Puedo poner varias, Tú vas a ver. eh, un anidado de funciones, una tras otra, que se van a ejecutar en ese orden, en la misma sentencia. Eso es útil, ¿no? Cuando queremos hacer algún tipo de limpieza, queremos que pasar a minúscula, pero después queremos sacarle una parte, después queremos, bueno, hacer que se hace algún formateo un poquitito más complejo, podemos hacerlo con un anidado de funciones. En- Todas las que quieran, ahí, punto, punto, vamos poniendo otras. Ya, perdón. Entonces, Gabriel, el UiPath está programado en .NET. O sea, es una plataforma que está programada en .NET. Sí, 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 está hecho o sea, utiliza digamos, como en sí el estudio está hecho sobre componentes de Microsoft, pero en sí lo que UiPath Studio crea, o sea, el robot, ¿no? Es una ejecución, ¿cómo se llama? Un ejecutable de .NET. O sea, lo que utiliza Ujú. como motor de ejecución, como runtime, es .NET. Ujú.
Muchas Por lo gracias. cual, por eso es que hereda esas funciones que ustedes ahí, como recién la vieron, al escribir y aparecen esas sugerencias en la lista, en el IntelliPrompt, todo eso viene heredado de .NET, por lo cual, eh, si ustedes ven que hay una string function en Google que encontraron de .NET, la prueban y es casi seguro que va a funcionar ahí en Studio. Gracias. Ojo que lo que no quita que pueda usar otros lenguajes dentro de UiPath. Puede hacer, invocar, hay una actividad que se llama Invoke Code que te permite invocar líneas de cualquier otro lenguaje. ¿Ya? ¿Cualquier otro tiene un rango o realmente me estás hablando de todo? Python, Exacto, sí. eh, ok, C++, ok, Sí. gracias. Listo, Rodrigo. No sé si hay algo más para esta sesión o ya podemos ir cerrando, como para que... ¿Hay más temas o no? Ya, ¿cierto? Acá Ah, terminamos con los temas. ya, Arceli, dale. sí, una solicitud, si es posible. Me ha sucedido en en prácticamente todas las sesiones, excepto la primera, que aunque estoy registrada, me registré en todas las sesiones, como el horario no está correcto, tampoco está dando no está dando el vínculo para Zoom. Entonces, para cada sesión yo he recurrido al WhatsApp, al grupo, cuando nos dan el vínculo, pero el vínculo no está llegando a pesar de que uno está registrado. ¿Es posible crear una tabla o algo que nos dé acceso? Porque aunque esté uno registrado, cuando se recibe el recordatorio, nos lleva a la página de UiPath donde uno se registra, pero no el vínculo de Zoom. Y creo que nos ha pasado a todos porque yo veo que repetidamente la gente pide que provean el vínculo. Entonces eso me dice que no soy la única. Con eso estamos intentando resolver. Digamos que no eres la única, pero tampoco los 300 que ingresan tienen esa situación. Son como casos puntuales que nos van pasando en cada sesión. A veces son unos, a veces son distintos. Bueno, eso lo estamos, hoy antes de empezar la reunión, estuvimos intentando modificar la citación en busca de resolver eso, porque tenemos como un cambio con las zonas horarias, ¿sí? Pues debido como a los países distintos que tenemos. Yo creo que le vamos a dar la oportunidad el lunes de 15 días para validar si sigue pasando, porque hoy, justo al iniciar la sesión, modificamos la citación para ver si eso se permite hacer. ¿Sí? Si no, en 15 días volvemos a intentar y hacer modificaciones, porque la idea es que ustedes entren por el registro, porque así vamos a tener como la asistencia que ustedes tienen. Siempre al final, en mi caso Colombia, a las 2 de la tarde les enviamos el link de Zoom para los que definitivamente no pueden ingresar por UiPath, por el registro que les enviamos. Siempre enviamos el Zoom justo cuando vamos a iniciar, porque sí tenemos algunos estudiantes que tienen problemas para ingresar. Y siempre va a ser así, o sea, si definitivamente no pueden como por la línea que nosotros sugerimos que es registrándose, siempre les vamos a enviar el link de Zoom. Pero lo importante es que intenten ingresar con el registro que hacen en la plataforma para poder tener el seguimiento de la asistencia. ¿Sí? Ya. Mm, Creo que la pregunta es cómo, o sea, ¿qué tenemos, dado que ustedes están haciendo cambios de su lado, qué hay que hacer de nuestro lado para que eso pase? Digo, porque yo voy al vínculo, o sea, desde la primera sesión me registré a todas, Alejandra. Y cuando mm, me refiero al vínculo, me lleva a la página de registro, pero no me da el vínculo, porque además lo que va a decir es que la sesión ya acabó, entonces el vínculo ya no existe. Ya entiendo. Ok, so, yo creo que sí, no sé si Diana está todavía con nosotros, pero sí, yo creo que sí, algunos estudiantes mencionaron que hay algún problema. Vamos a hacer la evaluación de las raíces de este problema y a ver qué está pasando, Alejandra, porque UiPath también requiere que todos vayan al link y no directamente a Zoom. Entonces, le doy la gracias por la retroalimentación a la compañera. Vamos a hacer un troubleshooting y si tenemos que hacer un testing antes de la sección que viene, mucho mejor, porque no quiero que vuelva a repetirse el mismo problema en la siguiente sección. Tenemos que resolver esto. Ya, si gustan, les puedo mostrar mi pantalla para que vean lo que uno ve. No sé si sirva de algo, pero el problema es que la hora no la da, no la da bien.
y entonces el vínculo que nos da es de Community Pad, pero no da el vínculo de Zoom. No sé, Mm, entonces lo que Pará, dice Alejandra es no todo el mundo lo experimenta, pero bueno, eso es extraño, ¿no? Porque si hay un programa, todo el mundo, sí, pásame el comparte la pantalla y voy a tomar una foto y vamos a claro que sí, con gusto. una cosa que podemos revisar es qué hora está puesta para fin del evento, Así porque es, puede pasar que si el fin del evento está puesto a la misma hora que el inicio, muy cercano, a minutos de haber iniciado, ya el link no esté disponible porque el evento finalizó. Entonces lo que así habría que es. poner es seguramente la fecha de fin, la hora de fin del evento correcta. Ya, entonces no sé si están viendo mi pantalla, estoy mostrando Gmail y bueno, como ven dice que es lunes 8, pero dice que es de 2 a 3 Eastern Time. Entonces, y como pueden ver, el vínculo lleva a Community. Si le doy clic al vínculo, me va a llevar a la página, pero bueno, no puedo definitivamente accesar a la sesión. el error es en la hora porque Eastern Time es 3 de la tarde. Ahí está el Sí. problema. Entonces, y aquí luego dice de 1 a 4, ¿no? Que es Daylight Time. Ujú, Entonces, no sé si de eso sirve, pero me parece que habría que corregirlo porque sigue pasando. sí, bueno. Ok. Y es normal que le pase a todos. Cuando dices no le pasa a todos, probablemente no les pasa a los que coincide la hora. Ujú. Y algo está pasando con la hora. Sí, vamos a chequear el tema. Yo creo que Em, Buenas el error tardes. es en la página de UiPath porque yo estoy en Texas y las dos, de la hora que dice dos en el correo está bien, pero en la página de UiPath dice, ¿qué es la hora que dice en la página de UiPath? Pásalo, Aldo. Pásame la tuya también para ver esa, tener dos de referencia. Una pregunta, pero no más o menos una información para ver si aclara un poco el punto. Ujú. Yo tengo la hora exacta, la hora que dicen, yo no tengo problema, pero pasa esto. Según el horario en el que nosotros tenemos, yo soy del Salvador, el horario de 1 a 2, y así lo Correcto. tengo yo. Y lo que sucede es, cuando uno va a entrar al vínculo, yo también estoy como la compañera, ya, en todas las sesiones estoy ya listo. Desde que ustedes dijeron hágalo, en todas me metí, pero no automáticamente lo lleva uno al link de Zoom, sino que lo que sucede es que me meto al link, porque como yo tengo un recordatorio en el Google Calendar, me meto al Google Calendar, me lleva automáticamente, pero no a Zoom, sino que primero pasa por esa página de UiPath, esa que mostró la compañera, y ahí tengo que apretar nuevamente ese botoncito anaranjado que dice en inglés a veces, en español, que hay que entrar. Entonces yo ya estoy registrado. Vuelvo a darle ahí, me vuelve a mandar a Zoom, me vuelve a sacar de Zoom, me vuelve a mandar otra vez al link y así estoy como ese jueguecito hasta que por alguna razón logro entrar a Zoom. Wow, Pero, wow. pero no es que directamente en ese link entro a Zoom, sino que me manda UiPath, luego vuelvo a saltar y así estoy hasta que dice, le hemos avisado, el anfitrión se ha conectado, dice, le hemos avisado que tú estás ahí. Eso es lo que me ha pasado, creo que es una especie de estímulo, digamos, virtual que uno espera que lo introduzcan, pero no es directo. Yo estoy justo a la hora, llego, entro, me manda UiPath, me vuelve a mandar. Digo, por el caso de la compañera, a mí me sale un poco mejor por el tema del horario que coincide, pero es solo para ver si ayuda en algo esto. Gracias. Absolutamente. Gracias, Aldo. Gracias, definitivamente. Ok, vamos a hacer las pruebas necesarias. Arce, yo creo si me ayudas en eso sería genial. Voy a trabajar con UiPath, como dice Aleja, y vamos a hacer un testing antes de la reunión de la próxima semana para corregirlo. Sarah, I'm going to stop the taping. Is that okay? Yeah, Diana, I think the team was just giving us some feedback. It seems like there are some issues